Bienvenidos a otra clase más de la materia de Metafísica 2. Continuaremos trabajando con nuestro autor de este primer bloque temático. Los tres pilares de la materia son los autores Nietzsche, Heidegger y Deleuze. Y el primer pilar, el primer autor, la primera gran temática de nuestro estudio es el pensamiento de Nietzsche, en su faceta destructiva y constructiva. Continuando con la faceta destructiva, la crítica que este autor va a generar y dirigir contra lo que es el pensamiento metafísico occidental, en la clase de hoy nos ocuparemos de estudiar cuáles son los aspectos reconocibles en el nihilismo y también cuál es la historia del nihilismo. Cómo definir el nihilismo, en qué consiste y cuál es su origen, lo hemos estudiado en la clase anterior. Entonces comenzaremos en primer lugar con los aspectos del nihilismo. El nihilismo es un proceso histórico que se origina, como hemos visto, en el tipo de valoración característica del modo de pensar platónico cristiano. En efecto, el modo de pensar platónico cristiano es el origen mismo de este nihilismo. Y además, el nihilismo se presenta como un destino ineluctable, ineludible, donde todo marcha hacia su transformación o hacia su rectificación, como veremos luego más adelante. Ahora bien, estamos hablando de que el nihilismo es un proceso histórico, entonces, en cuanto a proceso histórico, el nihilismo no es un fin en sí mismo, no es una meta, no es un punto de llegada. El nihilismo no ha venido a instalarse definitivamente, sino que es un medio necesario para alcanzar niveles de vida superiores a los propuestos por la interpretación metafísica tradicional. Entonces, el nihilismo, si es un medio, el nihilismo en sí mismo va a exigir de por sí su autosuperación hacia niveles de vida superiores. Es inherente al nihilismo un dinamismo, un movimiento de superación y no un estancamiento. Lo que veremos más adelante con el nombre de nihilismo extremo o nihilismo profundo. Continuando entonces con la exposición de los temas, hemos dicho que el nihilismo es un proceso histórico, pero no se desarrolla únicamente a nivel de la historia, sino que también podemos decir que el nihilismo se desarrolla a nivel del espíritu humano. Además de ser un proceso histórico, es también un proceso espiritual y psíquico. ¿Qué significa esto? Que el nihilismo es el proceso que no solo se da en el tiempo, es decir, este proceso a través de los cuales los valores tradicionales de Occidente van mostrando su nada, el germen de vacío en el momento de que fueron creados, entonces van mostrando cómo han devenido en valores decadentes, sino que además el nihilismo, a nivel espiritual y psíquico, es el proceso de la toma de conciencia de que todo carece de sentido. Es el proceso de la toma de conciencia de esta decadencia de los valores. Cuando decimos que el nihilismo como proceso espiritual nos permite tomar cuenta de esta carencia de sentido, de que todo carece de sentido, eso que carece de sentido vendría a ser lo que ha establecido tradicionalmente la interpretación metafísica. Lo que la metafísica desde antaño ha establecido como sentido, como finalidad, como conceptos y definiciones, etcétera, la forma de ver el mundo, todo esto carece ahora de validez. Por eso cuando decimos que todo carece de sentido, es que lo que estableció esta interpretación metafísica, en definitiva, carece de validez. Y al tomar conciencia de esto, hay distintos modos o actitudes en el que el espíritu humano va a recibir esto y que va a reconocer esta carencia de sentido. Para poder presentar estas distintas actitudes frente a esta carencia de sentido total, Nietzsche va a utilizar como recurso didáctico
toda una serie de figuras, imágenes y símbolos. Recordemos acá, por ejemplo, el estilo aforístico de escritura propio de este autor. Estas figuras, estas imágenes, estos símbolos van a ser un recurso que Nietzsche aprovechará y que resultarán de suma utilidad para establecer un modo de comunicación distinto, nuevo, no conceptual, diferente y alternativo a la comunicación propia de la metafísica. Comunicación a través de conceptos, a través de definiciones, a través de tratados. Nietzsche es totalmente ajeno y distante incluso de las metodologías de comunicación y transmisión del conocimiento que ha instaurado el pensamiento metafísico. ¿Por qué hace esto? Bueno, obviamente Nietzsche pretende superar el pensamiento metafísico y también el nihilismo. Si se pretende superar entonces el nihilismo, y sobre todo el nihilismo espiritual que hemos mencionado, esto es, el que todo carezca de sentido, entonces el espíritu humano, sostiene Nietzsche, deberá sufrir distintas transformaciones. El proceso que debe afrontar el espíritu humano, estas transformaciones, es presentado por Nietzsche precisamente en un texto propio que forma parte de la obra Así habló Zaratustra, que se llama De las tres transformaciones. Y ahí nos vamos a encontrar con tres figuras escogidas para mostrar dichas transformaciones, dicha superación, que son las figuras del camello, el león, el dragón y finalmente el niño. Cada una de estas figuras va a asumir características que son distintivas respecto de las otras. El camello, el león, el dragón y el niño. Comencemos entonces en primer lugar con la figura del camello. La figura del camello representa el espíritu incapaz de apartarse de la observancia de los valores morales de la tradición cristiana. ¿Qué significa esto? Bien representativo del camello. El camello lleva a cuestas en sus jorobas la más pesada de todas las cargas, la carga de la tradición, la pesada carga de lo establecido. El camello es aquella figura que reconoce el peso que lleva en sus espaldas, pero que no puede dejar atrás, que no puede abandonar. El camello entonces para Nietzsche es el espíritu minusválido, asustado por el terror que inspira el poder que manda. Poder que manda simplemente porque tiene poder y que el camello o esta figura acepta pasivamente lo establecido como la forma más apropiada de vivir. La figura del camello entonces está vinculada a la figura de la tradición. La obedece, la sigue por temor, porque ve que en esa tradición hay algo de poder, hay algo que la atemoriza o lo atemoriza y hace que siga bajo sus dictados. Y precisamente ello, lo establecido, que se asume como la forma más apropiada de vivir, es lo que caracteriza al camello, que va a ser su agotamiento, su pasividad y su discapacidad. En definitiva, esta figura, este animal, teme de todo, y sobre todo teme despojarse de aquello que le impone el poder de la convención, de la historia, de la autoridad, de la tradición, de la costumbre. Por esa razón el camello carga sumisamente con el peso más pesado. Pero, aún así, aún llevando este peso sobre sus espaldas, a pesar de ello, el camello reconoce la falsedad de los valores que orientan su vida. Es decir, el camello es consciente de que los valores cristianos fueron inventados para proteger al hombre de una realidad desgraciada o no favorable, que es la realidad del mundo del devenir, con sus sufrimientos, con sus cambios, la falta de seguridad y de certezas, etc. Todo ese vacío de alguna forma es rellenado, tapado, oculto por el cristianismo. Aún así, el camello no tiene la fuerza suficiente como para combatir y menos aún para destruir estos valores. Es por este motivo que, a pesar de la conciencia que tiene de que todo ha sido una gran ilusión, este espíritu cansado del camello continúa viviendo bajo la lógica
de la valoración moral sostenida por la idea de Dios, por ejemplo, en el cristianismo. De esta manera, los valores morales producidos por la interpretación metafísica de la realidad son para este espíritu cansado como una suerte de estrella extinguida hace miles de años. ¿En qué consiste esta imagen de la estrella extinguida hacia miles de años? Bueno, la estrella que ya está extinguida desde la Tierra, nosotros seguimos observando su luz, o sea, la estrella sigue arrojando su luz por mucho tiempo, aún después de extinguida. Entonces el camello es aquel que observa y obedece esa luz de la estrella extinguida, aún con conocimiento, con conciencia de que ya esa estrella ha expirado, ¿sí? Pero por la distancia física que hay entre la Tierra, la estrella, la distancia que tiene que recorrer la luz, para nosotros desde la Tierra observamos como si siguiera vigente, cuando en realidad no es así. Entonces, Nietzsche identifica el camello con lo que él denomina el nihilismo pasivo. ¿Qué es esto del nihilismo pasivo? El nihilismo pasivo significa decadencia y retroceso del poder del espíritu. Está asociado con esta caracterización negativa de lo que es capaz el espíritu humano. A la luz de lo dicho sobre la imagen del camello, el nihilismo pasivo podemos determinarlo como un signo de debilidad y también un signo de debilidad propio del espíritu agotado. En la medida en que la síntesis de los valores derivados de una interpretación metafísica de la realidad se desvanece, todo comienza a descomponerse. Y allí el espíritu de camello no puede más que refugiarse en los aspectos derivados de la interpretación que reconoce como falsa. El camello se refugia en esa luz que todavía queda por recorrer la distancia del espacio hacia la faz de la Tierra, esa luz que ha sido emitida por una estrella que ya se ha extinguido y que el camello sabe que ya esa estrella se ha extinguido. Continuando entonces con las caracterizaciones y las figuras, estábamos hablando de que el nihilismo pasivo se identifica con la figura del camello. Y aquí tenemos, por contraposición y siguiendo la línea de transformaciones planteadas por Nietzsche, que el camello habrá de transformarse en un león. Y el león justamente representa lo que será el nihilismo activo. Este nihilismo activo está caracterizado en la figura del león, que es un signo de la fortaleza y no de la debilidad del espíritu. Esta fortaleza del espíritu se puede observar en su ejercicio de violencia a través del que puede llevar a cabo la destrucción de los valores propios de la tradición. Esto era algo que el camello no podía hacer, esa figura. El león sí tiene la posibilidad de que, reconociendo como hacía el camello, el agotamiento de los valores metafísicos cristianos, el león ahora tiene el poder y la violencia para destruirlos. Este signo de fortaleza del espíritu, aun cuando es capaz de romper con todo, sin embargo, no por ello vamos a decir que llega al punto de volverse productivo y establecer nuevos valores, sino que el león únicamente puede destruir los que estaban presentes, pero no es una instancia de instauración de nuevos valores. El león solo puede detectar la necesidad de nuevos valores gracias al nuevo espacio que queda a la vista como resultado del derrumbamiento y la destrucción de los valores anteriores. Así el león lo que hace es abrir un espacio de libertad adecuado para una futura creación. Pero no es el león quien creará, sino que será la figura del niño. Volviendo al león. La libertad del león es aquella libertad de quien dice que no a los valores anteriores, que dice que no a Dios, que dice que no a la moral establecida, tradicional, que dice que no a la metafísica en general. Se trata de una libertad entendida en términos negativos, la famosa libertad de.
Libertad de es no estar atados a algo. Soy libre de esto, de aquello. Pero no es una libertad no es una libertad de acción, sino que es una libertad que se define en términos negativos, como una independencia respecto de algo. El león entonces está independizado o rompe con las cadenas de los valores tradicionales, cristianos, metafísicos, platónicos, etc. Este león se enfrenta a otra figura que es la figura del dragón. El dragón para Nietzsche vendría a ser la figura del deber ser, de lo imperativo, de Dios, etc., lo establecido. Aquello que se identifica con la figura o en la figura de Dios como principio determinante de los valores para la vida. Frente al dragón que con sus escamas muestran cuáles son los valores de la tradición y impone lo que es el deber ser, el león, perdón, se planta frente al dragón y ruge, no yo debo, sino yo quiero. Afirma su voluntad frente al deber. El león es la voluntad intentando subvertir siglos de aplastamiento. Vemos que en esta actitud valerosa del león predomina el furor y la ira para poder derribar la vieja tabla de valores. Habíamos dicho además que el león se identifica con lo que es el nihilismo activo. Con relación a este nihilismo activo, va a cumplir, este nihilismo activo que va a cumplir con la enorme tarea de destruir los más de 2000 años de valoraciones, Nietzsche nos advierte que debe tener un límite esta destrucción, porque dicha tarea podría volverse peligrosa si se la lleva a cabo como tendencia hasta el extremo. Es decir, hay que tener cuidado con el aspecto destructivo, porque no hemos de quedar solo en la destrucción. No se trata solo de volvernos leones y acá termina el proceso de transformación y hay que barrer con toda nueva valoración que se quiere instaurar, sino que aún así el león es una etapa intermedia. Eh, si nosotros llevamos hasta el extremo la tendencia leonina, la tendencia del león, digamos, esta sería la situación del nihilismo extremo, que solo enuncia que absolutamente todo se ha tornado no digno de creencia. Es decir, el nihilismo extremo es aquel que no deja lugar ni espacio a nuevos valores que se correspondan o estén basados en los rasgos de la vida. Acá hablamos de la palabra creencia y pareciera que Nietzsche es contrario a toda creencia. Y esto no es así, porque hay creencias que están fundamentadas en lo que es la vida auténtica y hay otras creencias que están fundamentadas en lo que es la nada, el vacío. Y sobre estas últimas creencias es que Nietzsche las denomina que creer significa tener algo por verdadero. Estas últimas creencias de las que Nietzsche desconfía es cuando, bueno, algo en definitiva es falso, está fundado en un vacío, en una nada, en algo equivocado, pero para poder subsistir, para poder seguir existiendo y mantener la vida, nos conviene convenir o creer que esto es verdadero. Entonces creemos en esto, le conferimos el valor de verdad. Nietzsche está en contra de estas creencias, pero para Nietzsche sí hay otras creencias que son sólidas, fundamentadas, que se apoyan en la vida. El nihilismo extremo consiste en no respetar o creer o tener ninguna creencia en absoluto. Cuando Nietzsche dice, no, hay una serie de creencias que sí son acordes a la vida, estas hay que mantenerlas. El tema es descubrirlas. Esa va a ser la tarea de la próxima figura, que no va a ser el león. Entonces, este nihilismo del león, si lo llevásemos al extremo, resultaría peligroso porque dejaría a la vida sin metas, la vacía completamente. Y nosotros estamos buscando fundamentarla debidamente, o al menos que los desarrollos teóricos que hagamos estén a la altura de lo que son las características propias de la vida, de estas características de ascenso, perdón, de despliegue, también de lucha y de combate, etc. Tenemos que tener bien presente que el pensamiento de Nietzsche no se trata únicamente
de la ausencia de sentido, sino que también se trata de la búsqueda de instauración de nuevos sentidos, de nuevos valores. La faceta negativa o destructiva de Nietzsche, es decir, el no de Nietzsche, del león, no es total. La faceta negativa o destructiva de Nietzsche no elimina la posibilidad del sí, de la afirmación, de la creación. Pero este sí es distinto al sí metafísico. Va a requerir un cambio de mirada, una conversión radical, que nos podemos adelantar cuando afirmemos, cuando creemos, o de crear algo, deberá ser a partir de la vida misma, del mundo del devenir, y no oponiéndonos o dando la espalda a este mundo del devenir, sin tenerlo bajo consideración. Esta faceta constructiva, creativa, etcétera, será la que trabajaremos cuando veamos el segundo momento del pensamiento nietzscheano. Pero por lo pronto nos quedamos con el león y su faceta destructiva. Y finalmente, esta figura del león se transformará en el niño. En esta última transformación se alcanza lo que se llama la libertad en sentido positivo, la libertad en sentido afirmativo, que nos permite hacer algo. Es la libertad para hacer algo, crear algo, inventar algo, cambiar algo, etc. El niño, en definitiva, se caracteriza por la inocencia, por el olvido y también por el juego. Va a representar en el pensamiento de Nietzsche un nuevo comienzo, un primer movimiento, un santo decir sí necesario para el juego del crear. En el niño resume Nietzsche las fuerzas creativas que permitirán instaurar un nuevo sentido o nuevos sentidos acordes a este mundo, acordes a esta vida. Ahora, dice Nietzsche, se trata de reconquistar la propia voluntad. Una vez retirados del mundo metafísico, adviene la conquista del mundo de la voluntad, del yo quiero del león, ¿no? Y este sagrado decir sí, que habíamos mencionado antes, va a implicar decir que no a todo aquello que se construyó sobre la base de la suposición, para la seguridad en el vivir, para satisfacer necesidades psicológicas, etc. Este decir que sí es también un decir que no, un no, porque finalmente todo aquello que había sido construido por el pensamiento metafísico platónico cristiano atenta contra la verdadera vida. De esta manera tenemos una primera somera presentación de los aspectos del nihilismo, no su definición, que ya la hemos tratado en la clase anterior, sino de sus aspectos. Nihilismo activo, nihilismo pasivo, nihilismo extremo, la figura de el camello, el león, el dragón y el niño. Retomaremos el tema este de las transformaciones también más adelante cuando nos ocupemos de lo que es la faceta constructiva de Nietzsche, cuando hablemos por ejemplo del superhombre, etc. ¿Sí? Ahora lo que nos quedaría por trabajar en esta clase es la historia del nihilismo, habiendo culminado con los aspectos. Bueno, ¿cómo describe Nietzsche esta historia del nihilismo, del progresivo vaciamiento de los valores o del reconocimiento, toma de conciencia, de que los valores tradicionales de Occidente están fundados en definitiva sobre una nada, sobre una ficción, sobre un invento, y progresivamente van mostrando esta nada de valor y se vuelven decadentes? Esta explicación, este raconto histórico, lo encontramos en la obra de Nietzsche, El ocaso de los ídolos o Cómo se filosofa a martillazos, obra publicada en 1889, en un apartado que se llama De cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula. Como donde Nietzsche justamente va mostrando cómo históricamente el mundo verdadero, el mundo de las ideas, el reino de los cielos, el mundo del noúmeno, del deber, el mundo de las leyes universales científicas, termina por volverse un cuento, un mito, una narración, una fábula, algo que necesitó la humanidad, pero que ahora nos podemos desprender de él, ¿no? Todos estos mundos terminaron mostrando su carácter de ficción y también de invención. En definitiva, esta historia es el abandono progresivo de la idea
de que el fundamento último de toda acción está en Dios, está en un trasmundo, hasta llegar a la superación, el abandono de esa idea de Dios, de ese trasmundo o de ese mundo suprasensible, transfísico o metafísico. Detrás de este movimiento histórico que es el nihilismo está presente una suerte de prejuicio de los filósofos que es lo que anima este movimiento o proceso histórico. ¿Qué es este prejuicio de los filósofos? Bueno, tiene que ver con el hecho de que los filósofos desde la antigüedad suponen que las cosas importantes de sumo valor tienen un origen que es distinto del mundo del devenir y que además no es derivable de este propio mundo cambiante. Lo importante, lo valioso, lo significativo no puede venir de este mundo perecedero, cambiante, insignificante, etc. Va a ser este prejuicio de los filósofos, de acuerdo con Nietzsche, lo que va a permitir establecer a Dios como fundamento último de la realidad, del pensamiento humano y su conocimiento, del obrar del ser humano y su moralidad, etc. La pregunta que Nietzsche hace a raíz de lo que él observa, de todo esto, es, bueno, ¿por qué tiene que haber algo imperecedero e inmóvil que fundamente y esté detrás de un mundo perecedero y móvil? ¿Por qué postulamos algo de una naturaleza distinta, diferente, para explicar este mundo de acá que no coincide con lo que es el mundo de allá? Nosotros podríamos replicarle a Nietzsche, es cierto, es muy buena la pregunta, también habría que preguntarnos por qué a lo largo de la historia de la filosofía nos encontramos con una gran multiplicidad de filósofos que apelan a este mecanismo, casi de forma natural, podríamos decir, ¿no? Señor Nietzsche, bueno, entendemos lo que usted dice, pero ¿usted nos podría explicar por qué muchos hacen eso? ¿Por qué la gran mayoría de los filósofos se remiten a ese principio imperecedero, inmóvil? ¿Por qué entienden que la filosofía es la búsqueda de un principio que está más allá de esta realidad material, transitoria? Sería una respuesta que se le podría hacer. Obviamente Nietzsche podría responder que lo que la mayoría haga o sostenga no significa que sea verdadero, y podríamos trenzarnos en una linda discusión filosófica que dejaremos para la discusión en el aula. Entonces, habiendo presentado un poco de qué va esta historia del nihilismo, Nietzsche nos lo cuenta de la siguiente manera en su obra El crepúsculo de los ídolos, o como se filosofa a martillazos. Y dice así el pasaje o el texto llamado de cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula. Historia de un error. 1. El mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso. Él vive en ese mundo, es ese mundo, la forma más antigua de la idea, relativamente inteligente, simple, convincente. Transcripción de la tesis: yo, Platón, soy la verdad. 2. El mundo verdadero, inasequible por ahora, pero prometido al sabio, al piadoso, al virtuoso, al pecador que hace penitencia. Progreso de la idea. Esta se vuelve más sutil, más capciosa, más inaprensible. Se convierte en una mujer. Se hace cristiana. 3. El mundo verdadero, inasequible, indemostrable, imprometible, pero ya en cuanto pensado, un consuelo, una obligación, un imperativo. En el fondo, el viejo sol, pero visto a través de la niebla y el escepticismo. La idea, sublimizada, pálida, nórdica, königsbergense. 4. El mundo verdadero, inasequible, en todo caso inalcanzado, y en cuanto inalcanzado, también desconocido. Por consiguiente, tampoco consolador, redentor, obligante. ¿A qué podría obligarnos algo desconocido? Mañana gris, primer bostezo de la razón, canto del gallo del positivismo. 5. El mundo verdadero,
una idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga, una idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una idea refutada. Eliminémosla. Día claro, desayuno, retorno del bon sens, buen sentido, y de la jovialidad, rubor avergonzado de Platón, ruido endiablado de todos los espíritus libres. 6. Hemos eliminado el mundo verdadero. ¿Qué mundo ha quedado? ¿Acaso el aparente? No. Al eliminar el mundo verdadero, hemos eliminado también el aparente. Mediodía, instante de la sombra más corta, final del error más largo, punto culminante de la humanidad. Incipit Zaratustra. Comienza Zaratustra. Esta cita del crepúsculo de los ídolos está repleta, como ven, de imágenes, de aforismos, de humor también, que nosotros podemos ir reconociendo en cada uno de estos pasos. Estos pasos progresivos van mostrando cómo va decayendo ese transmundo, ese mundo suprasensible, ese mundo transfísico donde se situaba la verdad, y poco a poco se va disolviendo, se va esfumando y solo queda este mundo, ¿sí? Si nos detenemos brevemente en alguno de los pasajes, ¿no? El primer paso que nos habla de el mundo verdadero es asequible a quién, al sabio, al piadoso, al virtuoso, lo que propone la filosofía socrática, platónica, Aristóteles, del ideal intelectual, pero que repercute también en la forma de actitud y de comportamiento humana, que nos permite alcanzar ese mundo suprasensible. Por eso se menciona la idea, la tesis yo Platón soy la verdad, etc. El segundo paso, el mundo verdadero se vuelve inasequible, se vuelve algo que es promesa, prometido, no solo al sabio, sino también al piadoso, al virtuoso, al pecador que hace penitencia. Acá estamos hablando lisa y llanamente del cristianismo, donde la idea ahora se vuelve una idea en la mente divina de Dios, por eso se hace más sutil, más capciosa, más inaprensible, porque ahora entre la idea y el intelecto humano hay una distancia infinita, porque esa idea fue creada por un Dios eh, que está más allá de toda inteligencia. Y dice que esta verdad se hace mujer, se hace cristiana, la irrupción de la iglesia, podríamos mencionar acá. El tercer paso, el mundo verdadero, que ya con el cristianismo se volvió más lejano, remite a Kant, su idealismo trascendental, y cómo, al indagar por las condiciones de posibilidad de conocimiento, Kant demuestra o postula el noúmeno, que solo podemos tener conocimiento de los fenómenos, pero no de las cosas, más no de las cosas, de las esencias, etc. Entonces todo ese mundo trans o metafísico ya se vuelve totalmente inasequible, indemostrable, imprometible, pero lo podemos pensar y eso nos da consuelo, y además, si pensamos correctamente, podemos descubrir cuál es la norma que ha de guiar nuestra actuación moral. Por eso se habla de la obligación, del imperativo. En el fondo se sigue manteniendo el viejo sol de ese mundo del más allá, pero ahora está nublado, nos invade la nube del escepticismo, y por eso se dice que la idea está sublimizada, pálida, nórdica y königsbergense, por hacer relación con Königsberg, el pueblo portuario donde vivió toda su vida Immanuel Kant. Cuarto paso. El mundo verdadero y ahora se cuestiona. ¿Es inasequible? En realidad ahora es inalcanzado, inalcanzable. Es desconocido. Pierde su valor de consuelo, de redención, de que nos obligue moralmente, porque ya no hay forma de conocerlo. ¿Por qué? Porque lo único que conocemos es el mundo físico de acá. ¿Por qué irrumpe el positivismo? Aquella corriente filosófica que postula como forma de conocimiento aquel conocimiento que se guía por la aplicación del método científico, la experimentación y la observación de lo empírico, que permite tener un conocimiento cierto, valedero de esta realidad. Pero que aún así, Nietzsche va a ser crítico del positivismo, porque si bien es cierto que nos aleja de ese mundo transfísico, el positivismo sigue sosteniendo la idea de las verdades absolutas, como hacía la metafísica clásica. Solo que son verdades que atañen al mundo físico y que se pueden demostrar con distinta metodología, ¿no?
El quinto punto ya nos muestra que ese mundo verdadero que había sido postulado ya no sirve para nada, ya ni siquiera obliga, es un decorado, es un cuadro que está de fondo y que nosotros podemos eliminar, ¿no? Por eso la jovialidad, la alegría, el ruido endiablado de todos los espíritus libres, el rubor avergonzado de Platón, como sintiendo vergüenza por su invento, su invención, como no perjudicó a la humanidad o se tomó conciencia de la ficción que ello era, etcétera. No perjudicó a la humanidad, propiamente hablando, porque como hemos estudiado en la clase anterior, eh, si estas creaciones de Platón y otros autores han sobrevivido, fue porque en su momento tuvieron mucho que ofrecer y fueron útiles a la vida, pero luego se mostraron caducas. Y en el sexto paso, Nietzsche ya nos habla de que hemos eliminado el mundo verdadero, ese transmundo. ¿Qué mundo queda? Si se elimina el mundo verdadero, ¿queda el aparente? Bueno, acá Nietzsche dice no, si eliminamos el verdadero, se cae también el aparente. No porque desaparezca el mundo físico, sino porque desaparece la dicotomía mundo verdadero, mundo aparente. Ya no vivimos en este mundo, el mundo del devenir. ¿Es este mundo real? Bueno, real en relación con qué? Es el único mundo que hay. No podemos hablar de mundo real, mundo aparente. ¿Sí? Este es el único mundo que hay, es este, dice Platón, ¿no? Y ahora se trata de empezar a construir a partir de acá. Si organizamos la secuencia que Nietzsche delinea aquí en esta historia del lilismo, entonces podemos reconocer un primer momento que se identifica con el pensamiento socrático, platónico y aristotélico, toda esta línea de pensamiento de la filosofía clásica griega. El segundo momento entonces estaría representado por el cristianismo, la apropiación del pensamiento platónico y aristotélico sumado al mensaje de la revelación bíblica. En un tercer momento encontraríamos la figura de Immanuel Kant, donde todavía el peso sigue estando sobre la razón. Y un cuarto momento que sería el del pensamiento positivista. Ya las últimas instancias, la quinta y la sexta, sería el instante o los estadios en los que ese mundo verdadero es reconocido en su carácter de ficción y finalmente se opta por eliminarlo, dando origen a ese espacio nuevo que queda delimitado para la instauración de valores novedosos que estén a la altura y en sintonía con las características dinámicas de la vida. Vayamos entonces al primer momento, el pensamiento socrático, platónico, aristotélico. Acá nos encontramos con el problema de Sócrates, que constituye el momento histórico a partir del cual la moralidad de los actos humanos es juzgada desde un más allá que se constituye como mundo verdadero. Recordemos que estos actos humanos, para ser buenos, justos, valederos, etc., han de guiarse o corresponderse con su correspondiente idea moral, platónica, ética, situada en el topos uranos. Otro aspecto que destaca Nietzsche de este estadio es la fealdad de Sócrates. Era físicamente repulsivo y al mismo tiempo esto generaba fascinación. En algún pasaje de los textos platónicos se dice que se observaba en su rostro todos los vicios, ¿no? Esta fealdad es vista por Nietzsche como signo de debilidad e impureza, no representando lo griego en su estado más puro. El socratismo, ya lo hemos estudiado previamente en otra clase, representa esta racionalidad a ultranza, casi sinónimo de racionalismo, si podemos hacer un anacronismo. Vemos en Sócrates una primacía absoluta de la razón, de la dialéctica y de la lógica, siendo para Nietzsche la dialéctica algo plebeyo, del pueblo, de las mayorías, popular. Es el instrumento para Nietzsche del esclavo para poder persuadir y generar desconfianza en los demás. Los que no son plebeyos, la aristocracia, los poderosos, no necesitan de este recurso de la retórica, de la oratoria, de la dialéctica, mejor dicho, que sí hace uso Sócrates. Sócrates, en efecto, descubre una nueva especie de contienda, de malestar, de lo que en griego llamamos agón, la conquista del sí mismo a través del control de las pasiones
para alcanzar la virtud. Vemos en Sócrates que la razón es el órgano que le permite a la vida, una vida extrañada, entregar a los instintos, retornar a la senda de la virtud y ponerse en camino hacia la felicidad o la eudaimonía. La gran pregunta que se hacen los filósofos, los pensadores, es en qué consiste la felicidad. Tiene que respetar un poco la felicidad, lo que es la naturaleza humana, y poder llevarla a su plenitud. Podríamos decir de buenas a primeras, pero ¿cuáles son los caminos? ¿Cuál es la medida para alcanzar esta felicidad? La fórmula que va a dar Sócrates, y que de esta manera caracteriza a Nietzsche, es que la felicidad, al estilo socrática, tiene que ver con la razón y la virtud. La ecuación sería razón más virtud equivale a la felicidad. El problema que observa Nietzsche aquí es que esta razón lo que hace es someter las pasiones humanas y es la virtud la que termina dominando los instintos, impulsos, pasiones humanas para poder frenarlas y así alcanzar la felicidad. Para Nietzsche, esta fórmula de razón más virtud igual felicidad constituye el principio de decadencia de la vida en Occidente, ya que la felicidad, al estilo platónica, es separada o escindida de los instintos. En cambio, para Nietzsche, los instintos son parte fundamental de la felicidad. De hecho, para Nietzsche, instintos y felicidad son cosas iguales. Los instintos, lo pulsional, lo instintivo, pertenece a la vida. Si la razón se enfrenta a ellos, entonces está en contradicción con la vida. Lo que observa Nietzsche es que uno podría responder que, bueno, en realidad la razón bien entendida, en el caso aristotélico sobre todo, no es reprimir las pasiones, sino alcanzar el punto medio, para no caer en la desmesura. Pero, de acuerdo con Nietzsche, la razón no es que encausa, no es que reconduce a los instintos o a las pasiones al punto medio, sino que reprime algo que es propio de la vida. Y esto que es propio de la vida es justamente la desmesura, el que no haya punto medio, el crecimiento. Dejando a un lado este primer estadio o momento de la secuencia de la historia del nihilismo, pasamos al segundo, que es el cristianismo. Nietzsche identifica el cristianismo con la metafísica, con el platonismo, y es el contrapunto o se ubica en las antípodas de su pensamiento, como ya hemos mencionado al explicar el pensamiento en líneas generales de Nietzsche, que el gran interlocutor, el gran objetivo hacia el cual se dedica, se envían o se destinan, se arrojan sus dardos más venenosos y críticos, va a ser justamente el cristianismo. Cuando Nietzsche habla de cristianismo, y esto será un tema que también estudiaremos más adelante, entiende la doctrina cristiana que es la interpretada por Pablo, por el apóstol Pablo, y constituye para Nietzsche algo nocivo para el desarrollo del ser humano. El cristianismo para Nietzsche es un veneno que debilita al hombre. Todo el contenido de la doctrina cristiana, de acuerdo con Pablo, es digno de impugnación, según Nietzsche. Este juicio negativo de Nietzsche nace de un profundo amor hacia los hombres. Es decir, Nietzsche dice que el odio que tiene hacia el cristianismo es porque Nietzsche ama profundamente a los hombres y dice que este mensaje evangélico en esta línea termina empobreciéndolos, debilitándolos, yendo en contra de ellos. Por eso es que insiste en su crítica al cristianismo. Lo que va a decir Nietzsche es que el cristianismo no entiende la voluntad de poder como lo más propio del hombre y frena ese instinto natural de crecimiento, de acumulación de fuerzas, esa vocación natural por el poder. Acá aparece este término que es, o expresión que es la voluntad de poder, muy complejo de explicar. Nosotros provisoriamente vamos a decir que esta voluntad de poder habita en todo lo que existe, en los vivientes, se observa en ellos, allí donde hay vida hay voluntad de poder, hay un instinto de crecimiento, de querer aumentar sus fuerzas, etcétera. Más adelante estudiaremos con detalle en la faceta constructiva del pensamiento de Nietzsche en qué consiste esta clase de voluntad, pero basta lo que acabamos de señalar para entender provisoriamente en qué consiste esta voluntad de poder, en aquello que es lo más propio del hombre,
es este instinto natural de crecimiento, de acumulación de fuerzas, la vocación natural por el poder, etc. Nietzsche dice que el cristianismo justamente combate lo más propio de lo más natural del hombre. Entonces, si el cristianismo combate lo más propio de lo más natural del hombre, el cristianismo combate esta voluntad de poder, este instinto natural de crecimiento, de acumulación de fuerzas, esta vocación natural por el poder. Para Nietzsche hay que poner fin a la tiranía del cristianismo para dar espacio a nuevos ideales más robustos. Es el león que enfrenta al dragón. El dragón representa el cristianismo, la idea de Dios, etc. Y el niño es que, luego de este enfrentamiento donde el león logra aniquilar al dragón, el niño tendrá ese espacio para poder crear estos nuevos ideales. Quizá podamos aclarar que esta voluntad de poder de la que hablamos no es la voluntad autoritaria o la de imponerse sobre el otro, sino que podemos pensarla como una autosuperación, uno mismo yendo más allá de sus propios límites. Es cierto que muchas veces en la autosuperación se deja al otro al margen, no se va a negar, hay múltiples lecturas e interpretaciones. Si uno quiere aumentar su fuerza, entra el conflicto con el otro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede allí? Se ha utilizado la terminología de la voluntad de poder para entender procesos políticos, procesos económicos, monopolios de fuerzas políticas y económicas. Todo esto lo seguiremos debatiendo más adelante. Entonces, lo significativo acá de esta segunda instancia es que al ver que el cristianismo niega lo más propio del hombre, que es esta voluntad de poder, esta tendencia al crecimiento y no a la conservación, porque la conservación es quedarme con lo que ya tengo, y la voluntad de poder es apostar por más que arriesgue mi vida, tender a seguir creciendo, ¿sí? Aunque esto conlleve la pérdida de mi propia existencia. Vemos que el cristianismo, decíamos, toma partido por lo débil, por lo frágil, por lo fracasado, al rechazar, ocultar, negar la voluntad de poder. El ideal del cristianismo está en contradicción con este instinto de aumento, con este instinto propio de la vida fuerte. Todos los instintos anteriores a la racionalidad, todo lo que sea, eh, todo lo que no sea visto con buenos ojos por la razón, que no sea pasible de ser entendido en términos racionales, es tomado como algo negativo. Y nos encontramos con que el cristianismo, además, identifica a Nietzsche un gran trastorno en él, que es la compasión. La compasión es el gran trastorno de la religión cristiana. Esta compasión es la que va a estar en contradicción con los instintos fuertes y que produce una especie de efecto narcótico en el hombre. Así como la religión era el opio de los pueblos para Marx, porque generaba esta docilidad para poder ser dominado con mayor facilidad por la clase económica pudiente, dominante, por la burguesía, etcétera, y poder manipular el comportamiento de las masas. Bueno, para para Nietzsche, en vez de hablar de la religión como opio, va a hablar de la compasión cristiana, que es lo que hace, el efecto narcótico que produce es que uno se compadezca por aquellos que no tienden a desplegar su vida, a arriesgar, etcétera. Uno se termina compadeciendo de ellos que no están a la altura de la vida y los ayuda a sobrevivir, a sobrellevar su existencia, etcétera. Para Nietzsche la compasión es contraria a lo que es la vida, porque en la vida, en el reino animal, no observamos ninguna clase de compasión entre los animales. Por ejemplo, ¿no? Esto diría Nietzsche, uno podría eh, marcar ciertas observaciones al respecto, porque conocemos seguramente casos de animales donde se observan comportamientos de empatía, de compasión. Habría que ver claramente si es una cuestión meramente biológica, si realmente hay una comprensión por parte del animal de lo que le sucede al otro individuo. Bueno, no vamos a meternos en esos temas, pero simplemente plantear la postura nietzscheana, que para Nietzsche la compasión constituye una forma de represa que frena el curso o desarrollo propio de la vida. Por ejemplo, la compasión dificulta la ley de la evolución y la ley de la selección del más apto, ya que hay compasión por aquello que está a punto de perecer.
Continuando un poco más con esto del cristianismo, el concepto de Dios del cristianismo va a ser el Dios evangélico de los humildes, el Dios de los débiles, en sintonía con la compasión, y así como sucede con la compasión, este Dios del cristianismo es un concepto que está en contradicción con la vida en el sentido que lo entiende Nietzsche. Entonces, si el cristianismo es tan negativo, tan nefasto a los ojos de Nietzsche para la humanidad, ¿cómo es que triunfó la moral cristiana? Si en definitiva es un veneno. Nietzsche dice, porque tuvo mucho para ofrecer al ser humano en su momento. La interpretación cristiana de la realidad, del mundo, de la vida del ser humano, le posibilita en efecto al hombre ubicarse en este concierto universal, que es el mundo, en un lugar preferencial, el culmen de la creación, el lugar central de todo lo que existe. Y además le permitió al hombre proyectarse hacia la trascendencia. No solo ocupa el centro del mundo, sino que además lo puede trascender más allá del tiempo, del espacio, más allá de la muerte principalmente, ¿no? El hombre no está destinado a perecer como el resto de los otros seres. Y además, la visión cristiana le otorga al mundo cierto grado de perfección, de organización, de sentido. El mundo es el escenario, a los ojos del creyente, en el que acontece el plan divino o que Dios tiene para el hombre. Todo lo que sucede en esto ha sido pensado, ha sido planificado, hay un organizador, hay una mente maestra. De ahí que el mal aparezca, por ejemplo, lleno de sentido. Todo queda dotado de sentido. Si hay algo que escapa a la comprensión humana, quedará el nombre de la categoría, denominación, etiqueta, concepto de misterio para señalar que la capacidad humana es limitada, no logra entender qué sentido cumple, pero Dios en su infinita sabiduría, si permite que esto pasa, si lo deja hacer, es porque algún sentido tiene en el plan divino de la existencia de la realidad. Entonces, decíamos que el cristianismo tiene mucho para ofrecer al hombre, por eso triunfa. Le concede al hombre una comprensión de sí mismo en el centro del universo, le concede al hombre la capacidad de proyectarse hacia la trascendencia, de entender al mundo como un todo organizado, perfecto, y además concede al hombre la interpretación metafísica cristiana, esta interpretación socrática, platónica, aristotélica, la posibilidad de saber, de progresar en el conocimiento, de establecer criterios de verdad, de falsedad, y también la capacidad de determinar valores y proyectar su propia vida al amparo de esos valores previamente determinados. Todo esto claramente es algo positivo para el ser humano que en aquel momento lo necesitaba. Todo esto, todo este arsenal de elementos que brindó esta interpretación del mundo, evitó la desaparición del hombre y resultó muy atractiva. Por eso no hubo otra opción para el ser humano que aceptarla. Pero siguiendo un poco los pasos del iluminismo, y acá ya nos metemos en el tercer momento, en Immanuel Kant, el hombre ahora ya no necesita de andadores, el hombre ya ahora puede con su razón hacer frente a lo que es realmente la realidad del mundo. Y cuando hablamos de este tercer momento, correspondiente a Immanuel Kant, debemos señalar que a Nietzsche en realidad lo que le interesa es el Kant de la crítica a la razón práctica. O sea, cuáles son las ideas de Kant acerca de la moral y esta crítica de la razón práctica, la concepción ética kantiana, no es otra cosa que las consecuencias que tiene la crítica de la razón pura en lo que es la moral. Kant, en la crítica de la razón práctica, lo que hace es contribuir en hacer resurgir a la metafísica, sustentándola por y a través de la moral. Si hacemos un poco de memoria, en la crítica de la razón pura, Kant dice que hay todo un mundo de esencias, un mundo del más allá, metafísico, que me queda vedado, que yo no lo puedo conocer, si hay, si no lo hay, en qué consisten. Yo lo que conozco son los fenómenos. Estoy en un mundo de fenómenos, de cosas que suceden en la realidad y que yo pienso, interpreto y conozco porque mi forma mentis las organiza en las categorías de espacio-tiempo y en los 12 pares de categorías. Y eso me permite emitir juicios sobre lo que veo o percibo de la realidad. Pero la realidad ya me aparece de alguna forma ordenada por esas categorías que acabo de mencionar. No sé si hay un alma humana, si hay un Dios, si realmente somos libres. Eso escapa a lo que yo puedo realmente conocer.
Esto dice en la crítica de la razón pura, pero en la crítica de la razón práctica, él dice que, bueno, para que tenga sentido la moralidad de las acciones y decir que el hombre toma decisiones, habremos de suponer que es libre, habremos de suponer que tiene un alma, que puede ser castigada en el más allá, que hay un Dios que ofrece recompensas y castigos, etc. Lo que en la crítica de la razón pura tira por la puerta, digamos, echa por la puerta, en la crítica de la razón práctica, Kant lo vuelve a introducir por la ventana, porque le es útil para establecer ciertos criterios de moralidad. Entonces, por ejemplo, el imperativo categórico termina fundamentándose en esas ideas de la razón que son una realidad en definitiva inaccesible e indemostrable. De nuevo, la realidad de Dios, de lo que es la libertad, del alma humana, etc. Esas categorías que Kant rechaza de buenas a primeras en la crítica de la razón pura o deja en stand-by, luego las retoma en la crítica de la razón práctica, las acepta porque le permite construir el edificio de su sistema ético. Entonces Nietzsche ve cómo ese mundo verdadero que Kant parece negar, en realidad lo deja entre paréntesis, pero cuando le conviene lo vuelve a retomar para organizar el mundo desde el punto de vista práctico, de las decisiones, las elecciones, las valoraciones morales, etc. Entonces Nietzsche ve cómo, a través de la moral, finalmente, lo que hace Kant no es nada más ni nada menos que resurgir el dios de la metafísica, aun cuando Kant considere que es inaccesible. Para que el imperativo categórico funcione, hace falta un imperator, un emperador, alguien que impere, ¿no? Entonces necesitamos volver a introducir estas ideas que habíamos descartado. Por eso Kant todavía no borra o elimina ese mundo verdadero, ficcionario o ficticio, perdón, inventado por el ser humano. Cuarto momento, ya acercándonos un poco, pasando la mitad de la historia del nihilismo, de acuerdo con Nietzsche, nos encontramos con el pensamiento positivista. Este tipo de pensamiento representa, por primera vez en la historia de la humanidad, el alejamiento de toda idealidad trascendente, ya sea la razón fundamentada en un mundo lógico, ya sea Dios, o la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, etc. Ya el más allá lo eliminamos, pero va a haber un problema. Es cierto, para el positivismo a la razón ahora no le interesa lo que hay más allá de la realidad sensible, solo se queda con la realidad sensible, pero sigue manteniendo una especie de prejuicio, que no es el prejuicio de los filósofos, como habíamos dicho antes, de fundar aquello valioso o ubicar, mejor dicho, lo valioso y lo importante en un más allá, sino que el prejuicio que tiene el positivismo es que la ciencia positiva todavía conserva una creencia en que existe una verdad incondicional. Quizá esta verdad incondicional ya no esté en un más allá, ahora está en un más acá, en la realidad sensible, que nosotros podemos conocer esas verdades incondicionales aplicando correctamente el método científico. Esa verdad incondicional es la que reemplaza o termina por reemplazar las verdades eternas que estaban situadas más allá de este mundo, con las verdades fijas, etc. Pero ahora el positivismo va a postular verdades fijas, como hacía la metafísica, pero presentes, inherentes a este mundo. De la trascendencia pasa a la inmanencia. Nietzsche es el enemigo acérrimo de toda verdad. Allí donde hay verdad, en realidad lo que hay es creencia, ¿sí? Y que uno toma por verdadero, asiente, etc. Pero la verdad es un invento del hombre, del ser humano. Lo que dice Nietzsche entonces, y llegamos ya al quinto y sexto momento, vamos a juntar estos dos momentos, por más que Nietzsche en la secuencia los diferencie. En el quinto, digamos, sería la instancia del león, que hay que reconocemos que estos valores ya quedaron caducos, que el mundo verdadero, transfísico o metafísico ya no sirve, hay que eliminarlo, que lo elimine el león, y en el sexto momento ya está, no hay más ese otro mundo, al caer el mundo verdadero, cae el mundo aparente, o sea, cae la dicotomía entre lo falso y lo real, lo que queda es este mundo, el único que hay. No lo vamos a llamar ni real ni aparente, porque si lo llamamos real, estamos diciendo que hay un mundo que es aparente, si lo llamamos aparente, estamos diciendo que hay otro mundo que es real, o sea, en definitiva que hay dos mundos, pero de nuevo, para Nietzsche hay uno solo, entonces no tiene sentido hablar de mundo real o mundo aparente, hay que hablar del mundo, que es este, y se acabó, ¿no? Nos queda este mundo que en definitiva es devenir, crecimiento, voluntad de poder, vida, etc. Lo que hay que hacer es explicar este mundo de alguna manera.
¿De qué forma habría que explicarlo? Bueno, para Nietzsche habría que explicarlo de alguna forma que no sea cayendo en una lógica de fundamentación binaria, en el logos metafísico, trascendente, de una forma alternativa a cómo se lo ha venido pensando hasta ahora. Quizás sea posible hacerlo con un pensar, perdón, que no sea dicotómico. Y eso lo trataremos en las próximas clases, que abordaremos el momento de la faceta, la invitación de Nietzsche a el momento constructivo, la faceta constructiva del pensamiento nietzscheano. Es quizá la más compleja, más sujeta a interpretaciones todavía que toda esta parte crítica, donde parece ser bastante claro qué es lo que Nietzsche está denunciando, y obviamente la parte constructiva, Nietzsche sienta las bases de cómo llevarla a cabo, pero cada uno deberá construirla a su manera, porque interviene la voluntad humana, la decisión, la libertad. Ahí Nietzsche no puede andar indicando, sino que solo da algunos indicios, señala, apunta en qué dirección podría ser posible esta creación, pero eso es tarea de la figura del niño, como hemos estudiado en la primera parte de esta clase. Los invito entonces, una vez habiendo visualizado esta clase, a leer el material que tienen disponible en la plataforma y a participar activamente del foro. Las próximas clases continuaremos con la moralidad que plantea Nietzsche, la moral de esclavos, la moral de señores y trabajaremos con la muerte de Dios.